Hola, hola, mi gente preciosa que sintoniza Simplemente Laura cada semana. Bienvenidos a una nueva edición y por supuesto que antes de entrar en materia, de entrar en el tema, como siempre vamos a darle la bienvenida al precioso Espíritu Santo de Dios, a la presencia de Dios, a este espacio, y vamos a hacerlo como siempre a través de la música, música que exalta a Dios, música de adoración. Y yo quiero que disfrutes de este tema musical y mientras lo escuchas, dale la bienvenida a la presencia de Dios a nuestro espacio. Este espacio entre tú y yo y por supuesto Él. Vamos a escucharla. Y el tema del que vamos a hablar en este día es acerca de los hábitos. Y le he puesto por nombre Año Nuevo, Hábitos Nuevos. ¿Qué es un hábito? Para que todos nos entendamos bien. Un hábito es una conducta que se repite de manera frecuente o consuetudinaria hasta que se vuelve automática y forma parte de la rutina diaria de una persona. Una conducta que se repite. Y fíjate que me llama la atención que a veces dice aquí que el hábito se vuelve ya automático, algo que haces automáticamente, de tanto que lo has repetido a lo largo de los años, a lo largo de tu vida, que ya lo haces como por inercia, como también se podría decir. Eso es un hábito, algo que estás muy acostumbrado a hacer. Ahora, yo quisiera que a lo largo de este programa tú puedas identificar cuáles son esos hábitos que son buenos para que los sigas practicando y cuáles son esos hábitos que tal vez no son tan buenos, que tal vez le han traído inclusive perjuicio a tu vida, a tu casa, a tus relaciones. ¿Cuáles son esos hábitos de los que deberías despojarte? ¿Y cuáles son esos hábitos que tal vez deberías adoptar? Porque entonces veo aquí tres clasificaciones. Los que has estado practicando, que funcionan y debes seguir practicando. Los que has estado practicando y no funcionan, no han sido para bien y que ya deberías desechar. Y esos hábitos que aún no has comenzado a practicar, pero que es necesario que lo hagas. Hay cosas que debes incluir en tu rutina diaria, en tu rutina de vida, para que te vaya mejor. Fíjate que yo aprendí, y esto está comprobado científicamente, que para crear un hábito hacen falta 21 días. O lo que es lo mismo, 3 semanas. Dicen los expertos que en 3 semanas ya tú vuelves una conducta, un hábito. Cuando tú haces algo todos los días, lo repites de manera ya frecuente y consuetudinaria, pero específicamente cuando quieres crear un hábito, tienes que hacerlo a diario por 21 días o 3 semanas. Y ya, según los expertos allí, se vuelve un hábito. ¿Cuáles son esos hábitos que tú deberías establecer en tu vida o en tu rutina diaria? Yo puedo hablarte de algunos que vienen en este momento a mi pensamiento, a mi cabeza. Las personas que acostumbran a acostarse muy tarde, tienen el hábito de acostarse tarde, los que llaman noctámbulos. Lo más temprano que pueden acostarse, 12 de la noche. Se acuestan a la 1 de la mañana, se acuestan a las 2 de la mañana, se acuestan a las 3 de la mañana. Hay gente que tiene la vida invertida o los horarios invertidos. Pasan, yo digo que parecen vampi o murciélagos. Pasan la noche haciendo cosas y quieren dormir en el día. Este es un hábito que debes cambiar. No porque lo diga Laura. Tal vez Laura no es una doctora ni una científica, pero a Laura le gusta leer. Y algo que ya he investigado y leído muchas veces es el daño que le hacemos a nuestro organismo cuando tenemos ese mal hábito de ser noctámbulos. Porque definitivamente la noche se hizo para dormir, porque el cuerpo tiene un reloj biológico que está sincronizado con el hecho de que de noche se duerme y de día se trabaja, de día se hacen las 1000 cosas o las 100 cosas que tengas que hacer en el día. La noche se hizo para dormir. Los científicos dicen que el horario nocturno es el horario en que reponemos las energías, en que el descanso es verdaderamente reparador. Dicen los científicos que no es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Entonces es importante que vayas cambiando el hábito de dormir tarde, de acostarte tarde o de pasar noches en vela.
Hay mujeres que acostumbran a hacer todos los oficios en la noche. En la noche tú las ves por ahí como una hormiguita, en la noche lavan, en la noche friegan, en la noche limpian. No, tienes que tener, esto inclusive daña tus relaciones. Cuando tú no duermes bien o cuando tú inviertes tu estilo de vida, esto le hace daño hasta a tus relaciones familiares, con tus hijos, con tu pareja. Porque cuando los demás están durmiendo, tú estás haciendo cosas. Y cuando los demás están en el horario activo, que es el horario normal, el horario de día, entonces tú quieres dormir. Entonces tal vez tú eres de las que te paras hasta al mediodía, pero ya por ahí el enemigo te ganó una gran ventaja. Ya por ahí si tienes hasta un negocio, ya la competencia te sacó ventaja. Porque cuando tú estás durmiendo, ya hay uno que se paró bien temprano y vendió lo de su negocio y vendió lo que te correspondía vender a ti. En el caso, poniendo el caso de los emprendedores, de los empresarios, de los que tienen, de los que son comerciantes. Entonces, es algo que vino a mi cabeza, porque sé que mucha gente lo practica. Es tiempo de cambiar ese hábito. Es tiempo de cambiar el hábito que le hace daño a tu salud también. Estamos entrando en un nuevo año. Hemos estado hablando todo este nuevo año de cambios, del reseteo espiritual, de los propósitos y también quería hablarles de esto. Es tiempo de ponernos metas y una de las metas es cambiar nuestros hábitos de vida, cambiar las costumbres que no nos están ayudando. Tenemos que, hay tantos hábitos que me vienen a la cabeza en este momento, que yo quisiera que a lo largo de este programa arrojaran luz a tu vida. Wow, si yo soy de los que hace esto, wow, esto no lo estoy haciendo, me falta. El hábito de hacer deporte, en muchos programas también hablo de esto y seguiré hablando, porque yo soy como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, a mí no me molesta repetirles lo mismo, porque los seres humanos aprenden por repetición la mayoría de las veces. El hábito de hacer deporte es importantísimo que comiences una rutina deportiva, una rutina para tu salud. Es importante que por favor, lo he dicho tantas veces, por favor, por lo menos dedícale media hora a hacer una caminata diaria. Una caminata no de centro comercial, no es una caminata a paso de Morrocoy. Vamos a ponerle un poquito de velocidad al asunto. Vamos a caminar rápido, por lo menos 30 minutos. Si son 45 minutos, muchísimo mejor. Por lo menos 5 veces a la semana, 4 veces a la semana. O comienza por algo, comienza por 3 días. Vamos a incluir el deporte en tu rutina diaria. Vamos a hacer de la caminata o del deporte que escojas un hábito. Es un hábito que le hace bien a tu vida, que le hace bien a tu salud. Importantísimo. Importantísimo dejar hábitos que te están haciendo daño. ¿Cuáles son esos hábitos que te hacen daño? Te hablé de los noctámbulos. Ahora te hablo, por ejemplo, del cigarrillo. De cualquier adicción que puedas estar teniendo. Adicción a las pantallas. Es tiempo de cambiar esos hábitos o de cambiar esos malos hábitos. Es tiempo de determinarte. Créeme que de la mano de Dios, si tú decidiste comenzar este año tomado de la mano de Dios, como lo hemos venido hablando, teniendo y cultivando una relación con Él te va a ayudar. Cuando sientas que no puedes, que desfalleces, que te desmayas, ahí entra Él y te ayuda. Él te levanta cuando sientes que no puedes, cuando sientes que flaqueas. Pero es tiempo de cambiar los malos hábitos. Y para hablar de hábitos tengo hoy invitadas especiales con las que voy a estar hablando a lo largo del programa. Vamos a una pausa comercial y luego venimos con nuestra primera invitada. Bueno, y para seguir hablando de hábitos buenos y malos y hábitos que tenemos que introducir en nuestra vida, hoy decidí traer invitadas especiales como lo he estado haciendo en los últimos programas. He traído a las muchachas del equipo de producción de Detrás de la Cámara al frente. Y una de las cosas es porque estas muchachas son mujeres jóvenes que decidieron desde muy jóvenes, valga la redundancia, entregarle su vida a Jesús y son un testimonio de cómo Jesús transforma las vidas y de algo que es muy precioso. Y voy a traer a colación un dicho que no me gusta, que la gente usa mucho y dicen que el oro viejo no aprende a hablar. Yo creo que Cristo tiene el poder para transformar todas las cosas en cualquier momento, en cualquier situación, no importa la edad que tengas con Él, siempre hay oportunidad de un nuevo comienzo. Pero ¿sabes algo? Cuando tú comienzas a aplicar los principios del Evangelio en tu vida desde joven, todo es más fácil.
son muchos errores los que te ahorras, son muchos fracasos los que te evitas y acumulas tanta experiencia y tanta sabiduría desde mucho más antes. Entonces estas muchachas, aunque ustedes las ven jóvenes, son muchachas que están llenas de sabiduría espiritual. Y aquí tengo conmigo a Oriana Gamboa. Bienvenida, Oriana. Gracias, pastora, por la invitación. Me siento muy feliz de estar acá con todos ustedes, de este lado porque siempre estoy, pero del otro lado. Y bueno, feliz por la invitación. Bueno, ya Oriana sabe que estamos hablando de hábitos, buenos hábitos, malos hábitos, hábitos que tenemos que implementar. Y yo quiero preguntarte algo, Oriana, como líder cristiana que eres, ya con varios años en el Evangelio. La primera pregunta que yo te quiero hacer para nutrir a nuestros televidentes, desde el momento en que decidiste entregarle tu vida al Señor, porque yo tengo entendido que tú no naciste en un hogar cristiano. Exactamente. Pero sí estás caminando con Cristo desde joven. Sí. Y desde ese momento en que tú decidiste entregarle tu corazón a Jesucristo, dejarlo entrar, ¿cuáles son esos hábitos que, digamos, tuviste que dejar atrás o que tuviste que adoptar? Háblame de eso. Bueno, el principal y el más importante para mí sería el no honrar a Dios, porque desde pequeña siempre iba a la iglesia con mi mamá. Y cuando estamos pequeños muchas veces no podemos entender la importancia de lo que significa buscar a Dios. Entonces, para mí, en ese momento, luego que conozco a Cristo, pude comprender que era un mal hábito no honrarlo de la manera que mi mamá me estaba diciendo que lo honrara. Es decir, íbamos a la iglesia y en lugar de yo estar enfocada en la adoración, en la palabra, yo me quedaba dormida. Y tantas cosas que se dicen en la iglesia que un adolescente como yo podía tomar para evitarme muchas cosas que pude haber pasado en mi adolescencia. Y simplemente las ignoraba, simplemente no le daba la importancia, el valor que era. Una vez que yo decido entregar mi vida a Cristo, me doy cuenta de que todas esas cosas que en ese momento pude haber escuchado, me hubiesen ahorrado muchísimas situaciones que yo viví. ¿Y por qué digo que es un mal hábito? Era un mal hábito en mi vida, porque no podía comprender que lo estaba haciendo mal. Principalmente no lo estaba haciendo bien. Me decían, me acuerdo muchísimo de esto, me decían, Oriana, busca al Señor, Él tiene un plan y un propósito para ti. Ahorita que estoy en el Evangelio puedo entender que su plan es perfecto, es maravilloso, sobrepasa mis pensamientos, es mucho más de lo que yo puedo imaginar. Pero antes yo hacía lo que a mí me daba la gana. O sea, si yo quería salir con mis amigas, no escuchaba el consejo. La desobediencia también es un mal hábito. Sí. Entonces, no obedecía lo que mi mamá me decía. Y ella me decía, bueno, tú vas a ver, te lo digo ahorita, pero mañana vas a entender que lo que te estoy diciendo es así. Y así pasaba. Y una vez que conozco a Cristo me doy cuenta que lo estaba deshonrando. Imagínate una muchacha que, si bien es cierto, no nació en el Evangelio como algunos dicen, o no nació en un hogar cristiano, está desde muy pequeña asistiendo a la iglesia, pero esto, siempre hablo estas cosas, el hecho de que una persona vaya a la iglesia no significa que sea realmente un cristiano, realmente un practicante del Evangelio. Y hay muchas cosas que establece el Señor en su palabra, que deberían ser hábitos en nuestra vida, y nosotros, aun cuando estamos asistiendo a la iglesia, lo estamos ignorando o estamos desobedeciendo. Yo sí creo que de verdad el hecho de desobedecer, hay gente que vuelve la desobediencia un hábito. Sí. La desobediencia puede ser un hábito. Hay personas que ya son desobedientes empedernidos, sean jóvenes, lo que sea. Es como que siempre quieren llevar la vida, son unos rebeldes sin causa, le digo yo. La vida, o sea, yo quiero llevar la vida como yo quiero, no quiero que nadie me diga nada. Y esto lo vuelve un hábito de vida. O sea, no me importa si, sí, que la palabra dice, sí, que Dios dice, sí, que mi mamá dice, pero, quieren seguir su propio camino. Y esto evidentemente va a traer consecuencias. No podemos volver la desobediencia un hábito. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio en la Biblia, específicamente Deuteronomio 28, nos vamos a conseguir con las maravillosas consecuencias que trae la obediencia. Y de verdad que no lo voy a leer ahorita porque se nos va el programa, pero hay tantas consecuencias maravillosas para la obediencia, y hay
una gran cantidad de consecuencias nefastas para la desobediencia. Entonces no podemos hacer de la desobediencia un hábito de vida. Pero este es algo pequeño que quizás cuando lo escuchen, cuando ven este programa, se van a quedar sorprendidos. Porque ¿cómo darse cuenta que la desobediencia es un mal hábito? Un mal hábito, usted lo mencionaba cuando inició el programa, que es todo aquello que hacemos repetitivamente. ¿Y cuál es el fin? El fracaso, el error. O sea, en nada nos beneficia a nosotros. Y ese sería como que un tips para poder identificar cuáles son aquellos malos hábitos que nosotros practicamos, que no sabemos porque no nos damos cuenta, porque quizás como la desobediencia, ay, bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero y ya. Pero es un buen tip para comenzar a identificarlos. Todas aquellas cosas que hacemos constantemente y que no nos dan un buen resultado a nuestra vida. Así podría catalogarlo yo. Un buen fruto. Un buen fruto. Ahora yo voy un poquito más allá. ¿Cómo tú puedes obedecer a Dios si tú no le conoces? Tú dices que Él es tu Padre, sí, mi Padre es Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Esto yo lo oigo a cada rato. Sí. Tú dices que eres hijo de Dios, tú dices que eres hija de Dios, pero tú no le conoces. Tú no te has dado el tiempo de conocerlo. A Dios solamente lo conocemos a través de la palabra, de la Biblia. Tú no te has dado el tiempo de, valga la redundancia, de pasar tiempo con Él a través de la adoración. Tú no te das el tiempo para adorarlo, para cantarle a Él. Tú no pasas tiempo con Él. ¿Cómo entonces tú podrías obedecerlo? Si cuando mucho te conocen los 10 mandamientos de la ley de Dios y crees que eso es lo único en que tú debes obedecer o son las únicas leyes de Dios y son los únicos mandamientos, y no. Cuando tú comienzas a conocer a Jesucristo, y a Jesucristo lo conoces a través de los evangelios de una manera espectacular. El evangelio, yo te invito a que comiences por ahí. ¿Quieres leer la Biblia y no sabes por dónde empezar? Hoy yo te voy a dar un tip. Y para que de paso crees el hábito de leer la Biblia, que es uno de los mejores hábitos que puedes crear en tu vida. Comienza por los evangelios. El evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Comienza allí en San Mateo. Comienza por los evangelios. Allí vas a conocer a Jesús. Allí vas a comenzar a conocer los hábitos que Jesús quiere que incluyas en tu vida y los hábitos que Jesús quiere que excluyas de tu vida. Y vas a comenzar a conocer que Dios demanda mucho más de ti que los 10 mandamientos a través de Moisés. Hay mucho más. Hay un camino más amplio. Hay más directrices. Hay muchas otras cosas que Dios quiere que tú comiences a practicar, pero ¿cómo lo puedes obedecer? Estamos hablando del hábito de la obediencia. ¿Y cómo obedecer lo que tú no conoces? Exactamente. ¿Cómo obedecer leyes que no conoces? Es ¿Cómo obedecer mandamientos que no conoces? Tiene que haber un encuentro verdadero y genuino, porque así fue como me sucedió a mí. Hasta que yo no lo conocí, no pude comprender qué cosas estaba haciendo bien y qué cosas estaba haciendo mal. Y eso fue lo que cambió mi vida. Yo hoy podría testificar que conocer a Jesús cambió mi vida. Muchas veces, lo que les comentaba anteriormente, no escuchamos las cosas que nos dicen que estamos haciendo mal hasta que nos suceden. Pero tenemos que ser sabios y no necios. Tenemos que tomar el consejo. Tenemos que escuchar a nuestros padres. En mi caso, yo no escuchaba a mi mamá. O sea, me daba igual todas aquellas cosas que ella decía. Pero ahorita tenemos tantas fuentes y tantos medios por los cuales nosotros podemos adquirir conocimientos. Vamos a aprovecharlos. No son simplemente para tenerlo allí, para cosas puntuales, no. Tenemos una gran diversidad de cosas por las que nosotros podríamos comenzar. Por ejemplo, un mal hábito en mí era no tomar agua. Y eso trajo consecuencias graves a mi vida, que entonces un día tenía malestar de estómago, fui al médico, no sabían qué era, me hicieron varios exámenes y al final era que tenía unas piedritas pequeñitas de cálculo. Cálculo se llama, ¿no? En los riñones. Entonces, cosas tan mínimas y tan sencillas como no tomar agua las 3 veces al día o el litro, los 2 litros que nos recomiendan tomar, afectan nuestra salud. Y sabes algo, este programa es un programa integral, porque Dios es un Dios integral. Dios se preocupa y se ocupa de tu bienestar físico, espiritual, lo interno, lo externo. Y ahora que ya habla del agua, este mal hábito lo tienen o lo tenemos, yo todavía lucho con él, muchas personas. El no tomar agua, usted no sabe lo perjudicial, muchos de ustedes no saben y muchos sí,
lo perjudicial que puede ser para la salud. Vamos a adoptar en este 2025 el hábito de tomar agua. Vamos a poner alarmas en el teléfono para tomar agua. Vamos a salir con el termo de agua, con los 8 vasos diarios que recomiendan los científicos que se deben tomar. Y usted debe saber que debe acabarse ese botellón de agua en el día. Estamos hablando aquí de hábitos, así que vamos a aprovechar todo lo que surja en las conversaciones para que tú vayas agarrando ahí ideas. ¿Cuáles son esos hábitos espirituales? ¿Cuáles son esos hábitos físicos? ¿Qué es lo que tienes que comenzar a hacer que no estás haciendo? Comienza a tomar agua, 8 vasos al día. Te vas a evitar cálculos en los riñones y te vas a evitar otra cantidad. Las mujeres se van a evitar la celulitis y muchas otras cosas más. Bueno, Oriana, muchas gracias por tu participación. Gracias por aceptar estar aquí al frente. Que Dios te bendiga. Amén. Y nos vemos en otra oportunidad. Y ustedes sigan allí que ya volvemos. Y aquí seguimos con este derroche de invitadas especiales, mis muchachas de producción que ahora están aquí al frente. Y tenemos a Beyerly. Gracias por aceptar la invitación. A Yerly le encanta ser anónimo, agente secreto, pero hoy está aquí frente a la pantalla. Sí, hoy fue un de repente para mí estar acá y estoy agradecida por la invitación. Estoy agradecida porque las personas que están detrás de esa pantalla van a conocer un testimonio de cómo Dios puede transformar a una persona. Sí, Señor, todos nosotros, los que hemos pasado por aquí, somos testimonio de cómo Dios transforma y cómo ha transformado nuestra vida para bien. Por supuesto que Dios, a veces la gente le teme a buscar a Dios. La gente le teme a esa famosa invitación a la iglesia, esa invitación porque la gente se encajona con este tema de que la religión y la costumbre, porque a mí me acostumbraron así, porque yo nací con esto. Y se están perdiendo de tanto. Se están perdiendo de una nueva vida. Se están perdiendo de una plenitud que no se consigue en más ningún otro lugar. Y de unos cambios que son tan productivos, tan poderosos, cambios de hábitos, cambios en nuestra manera de vivir, toda clase de cambios que no son con nuestra fuerza. Sabes que antes que comencemos oyéndote sobre esos hábitos que tú quieres compartir, ¿no? Para eso estamos aquí, para hablar de hábitos que buenos, malos y no tan buenos, que hay que aplicar, que no hay que aplicar. Y algo que es importante es que podamos entender que cuando nosotros, fíjate que la Biblia dice, separados de Dios, nada podéis hacer. Y a veces nos cuesta buscar a Dios, acercarnos a Él, ir a la congregación, aceptar esa invitación a la iglesia, y porque creemos que nosotros podemos cambiar por nuestra propia cuenta, que podemos cambiar nuestras circunstancias por nuestra propia cuenta, que podemos hacer, y no nos damos cuenta que es una mentira. De hecho, la Biblia también dice que Satanás es padre de mentira y una de las mentiras que te mete en la cabeza es que tú puedes solo y que tú vas a cambiar toda tu vida entera tú solo, pero no has podido hasta hoy. ¿Qué te hace creer que sí vas a poder? La Biblia dice que no, que separado de Él nada puedes hacer, que necesitas la ayuda de Él, que nada es imposible para Él. Y con respecto a los hábitos y a los cambios de vida, de los que decidimos seguir los pasos de Jesús, otra cosa que la gente le teme es a esos cambios y a lo difícil que creen que puede ser ese cambio, sin entender que los cambios no vienen por nuestra propia fuerza, que los cambios a veces ni siquiera tenemos nada que hacer. En el programa anterior, Ángela Alejandra, el programa anterior cuando yo hablaba de cambios en el 2025, Ángela Alejandra decía que ella era muy grosera en la universidad. Y yo recuerdo que yo también era groserísima en la universidad. Y yo recuerdo que yo comencé a ir a la iglesia y a buscar a Cristo. Cuando Cristo entró en mi corazón, yo nunca me di cuenta cuando dejé de hablar así. No hice ni el más mínimo esfuerzo. Y eso es lo que muchos a veces no entienden. Creen que va a ser demasiado difícil cambiar porque siguen creyendo que es con su fuerza. Pero cuando tú llegas al lugar correcto, cuando tú llegas a Cristo, es Cristo el que te ayuda, es Él el que produce los cambios. A veces ni siquiera tienes que hacer nada. Eliani me hablaba en aquel programa también de los cambios que ella pudo hacer en cuanto a las amistades. Pero la gente dice, no, pero es que si voy para la iglesia tengo que dejar mis amistades, pero es que nada es obligado y hay cambios que se producen solos, hay cosas que empiezas a aborrecer, las aborreces, ya no te agradan, ya no te gustan y es por causa de que ahora el Espíritu de Dios, de que Jesús vive en ti.
Pero sabemos que Laura habla mucho y queremos escuchar a Beyerly, por favor. Beyerly, vamos a hablar de hábitos. Sí, antes de llegar aquí yo hice una encuesta a las personas más allegadas, le dije cuáles son mis hábitos, porque a veces tenemos hábitos que pensamos que son buenos y no son buenos. Y la encuesta, bueno, fui aprobada porque ellos dicen que uno de mis hábitos es que lo que empiezo, lo termino. Pero el hábito que yo quiero mencionar hoy para que las personas que están detrás de las pantallas conozcan es que era una persona ahorrativa al extremo. Ahorraba y escondía. No hacía una inversión, pero llega Cristo a mi vida y conozco que el que ahorra y siembra hay una producción. Entonces, Dios cambió mi finanza porque ahora puedo invertir. Yo trabajé por más de 20 años en la administración pública, tenía 4 o 5 empleos a la vez y yo pensaba que trabajar en todos esos lugares era el secreto para tener. Pero el secreto está, Laura, que lo conocí en Cristo, es en dar. Y se ha constituido en mi vida un hábito el dar, el servir, y eso ha hecho que mi cosecha siempre tenga. Bueno, y la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y también dice la Biblia que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Así mismo es. Y a veces, y eso que dice la Biblia es real, porque cuando a ti te dan, tú no sabes lo que estás dando. Y una de las cosas que yo tengo y me caracterizo es que si yo voy a dar algo, yo tengo que darlo como que es para mí, que a mí me guste, porque yo no sé si la persona se niega a recibir el regalo. Entonces yo puedo decir, bueno, dámelo, que yo me lo puedo comer, dámelo, que yo me lo puedo poner. Siempre me gusta dar lo bueno. No, y es que yo creo que eso también forma parte del carácter de Cristo. Y es lo que hablo. Conocer a Cristo y comenzar a seguir sus pisadas, sus enseñanzas, es ser como Él, es imitarlo a Él. Y la palabra del Señor dice, ¿qué padre que su hijo le pida pan le dará una piedra? Cuánto más el Padre Celestial. Y nosotros debemos hacer así, debemos ser imitadores de Él, imitadores de Dios, imitadores de Jesús. Jesús tiene y está dispuesto siempre a darte lo mejor. Jesús se entregó a sí mismo, por favor. Entregó su propia vida, se sacrificó, hizo un sacrificio humano, cruel, un sacrificio que yo creo que en este tiempo nadie haría. Por una cantidad de pecadores, por una cantidad de gente que él ni conocía, por amor. Amor a la humanidad, amor al mundo, amor a ti, a mí, al que nos está viendo, por amor se entregó a sí mismo. Entonces de él debemos aprender siempre a dar, pero a dar lo mejor. No es lo que nos sobra, no es lo que se dañó, no es lo feo, no es lo dañado, no es lo podrido. Hay gente que tiene esos malos hábitos. Dan, pero dan lo peor. Lo peor. La limosna, lo que sobró. Y tanto es así que la Biblia habla que la mujer, la que menos tenía, fue la que más dio. Esto nos lo enseña la palabra. Es la palabra. La palabra es la que te transforma, la palabra es la que te cambia. Y tener un mal hábito, yo por una oportunidad tuve un mal hábito que era de unas pastillas. Y cuando llegó a Cristo, cuando tienes un mal hábito, lo que hace es dañar tu vida. Y es reconocer que estás haciendo el hábito mal. Es reconocer que tu vida tiene un valor. Cuando tú reconoces eso, comienza todo a cambiar. Desde arreglar la cama. Hay personas que se levantan y no arreglan la cama. Hay personas que se levantan y no importa cómo dejaron las cosas, pero déjame decirte que al pararte tú tienes que arreglar tu cama. Al pararte, yo estuve en una escuela de mejoramiento personal y ella me decía, Beyerly, al levantarte lo primero que tienes que hacer es tomarte un vaso de agua. Ese vaso de agua tiene que estar en tu mesita de noche tapado. Es lo primero que vas a hacer. Se convirtió en un hábito para eliminar lo que es el abdomen, esas cosas, el exceso de grasa. Entonces, cuando te explican que es por tu salud, que es para que tú te veas bien y tú amas tu cuerpo, comienza la transformación, comienza la ruptura de los malos hábitos. Así es. Yo estuve diciendo que a veces, sobre todo en la iglesia, porque a veces fuera de la iglesia los pastores somos muy juzgados o mal juzgados, pero a veces en la iglesia es diferente y hay muchas personas que aman a sus pastores y admiran a sus pastores y hasta los ven como que son unos seres perfectos. Y los pastores somos seres humanos como tú que me estás viendo, como tú, seres humanos que hemos decidido caminar con Dios e imitar a Jesús.
y tener una vida espiritual, pero también tenemos cosas. Yo empezando el programa, yo decía, tengo cosas que cambiar. Hay hábitos que tengo que retomar, hábitos que antes tenía y que los perdí en un punto del camino. Yo tenía una vida muy cronometrizada, por decirlo de alguna manera. Y yo tenía hábitos, los acabo de recordar. Yo me despertaba, yo me tomaba siempre, porque aprendí que es bueno tomar un vaso de agua antes de dormir, pero también tomaba 2 vasos de agua al levantarme, pero también me tomaba un vaso de agua con limón y bicarbonato porque aprendí que era bueno, pero también me tomaba un jugo verde todas a mitad de la mañana, pero también después que dejaba a los muchachos al colegio salía a correr. Todos estos fueron hábitos estrictos en mi vida, buenos hábitos. No faltaban mis 8 vasos de agua en el día, el batido de proteína a cierta hora, los frutos secos, hábitos que me nutrían. El hábito que no puede faltar, el hábito de orar y el hábito de leer la palabra, la Biblia. Todo esto yo lo hacía, pero de una manera muy cronometrizada. Y qué bien me iba. Porque no solamente el hombre espiritual debe ser alimentado, sino el físico también, debe ser cuidado y alimentado. Resulta que luego de la pérdida de mis padres, que ya yo asumo el ministerio, la iglesia como pastora principal, que no es lo mismo que ser un ayudante, jamás es lo mismo, entonces yo me aboqué enteramente a la iglesia, a la congregación, al ministerio, y dejé el ejercicio, dejé a un lado todos esos buenos hábitos que yo practicaba y que ayudaban a mi hombre exterior. Es tiempo de retomar los buenos hábitos. Es tiempo de volverlos una rutina al punto de que lo hagamos por inercia. Es tiempo de que tomemos el hábito de sembrar. Ahorrar es bueno, buenísimo, pero tú tienes que ahorrar con propósito. Hay gente que ahorra y después terminan en la tumba y otros se consume lo que tú ahorraste. Ahorrar está bien, pero hay algo que es importante también, hay gastos y también hay inversiones. Y sembrar es invertir, sembrar en la obra de Dios es invertir. Y es algo que yo sé que tú aprendiste, como dicen por ahí, al pelo. Gracias por compartirnos ese hábito. Comiencen a aplicarlo, ahorren. También asuman los que no ahorran, comiencen a tomar el hábito de ahorrar, pero háganlo con propósito, háganlo inteligentemente y también gasten inteligentemente. Y mejor aún, inviertan inteligentemente. Gracias, Beyerly, por haber estado aquí. Gracias a ti, Laura, por tomar este tiempo, por invitarme, y gracias a las personas que te siguen, porque sé que este programa va a ser de ayuda, porque es tiempo de que las estructuras, los patrones y los malos hábitos cambien en nuestras vidas. Amén. Bueno, gracias. Y usted quédese allí, que todavía nos quedan todavía algunos tips para cambiar hábitos en este nuevo año. Seguimos entonces hablando de buenos hábitos, malos hábitos, hábitos que hay que implementar, hábitos que hay que sacar, hábitos. Y tenemos aquí a otra de mis muchachas. Nuestro equipo de producción es bien amplio, ustedes las han ido conociendo en los diferentes programas. Y bueno, también tenemos aquí hoy a Liris de Monasterios. Me gusta más tu apellido de casada, así que lo voy a usar. Liris de Monasterios, que hoy nos acompaña en el programa y que también forma parte del equipo de producción. Liris, ya sabes que estamos hablando de hábitos. Liris es alguien especial en mi vida, no solamente porque forma parte del equipo de producción, sino que Liris lleva 10 años viviendo, o llevaba 10 años viviendo conmigo en mi casa. Y digo llevaba porque se acaba de casar la señora Liris. Pero Liris llevaba 10 años viviendo conmigo en casa. Ella llegó para ayudarme cuando nació mi hijo, el del medio, mi hijo Ilan, que hoy tiene 10 años, y terminó convirtiéndose en parte de nuestra familia. Liris llegó como la nani y se convirtió en la hija y en la hermana de mis hijos. Entonces, Liris conoce de hábitos en mi casa y Liris también conoce de hábitos que yo le inculqué a ella como su otra mamá, su madre espiritual, la mamá que también Dios puso en su camino. Y yo recuerdo cuando yo le echaba esos regaños a Liris por esos malos hábitos que Liris tenía o traía. Alimenticios, sobre todo. Esos eran uno de los que tenía, comía unas arepas de este tamaño
Comencé a comer mis arepitas así, al cuidarme, mi cuidado personal, mi aseo personal. Son cosas que yo le agradezco hoy en día que viví con usted, porque de verdad hoy en día soy la mujer que soy, gracias a usted, gracias a su esposo, porque me enseñó a cocinar, me enseñaron a atender un hogar, a vivir en armonía, en esa paz. Sobre todo eso lo amo del hogar de Laura y de Wilson, ese amor, esa paz, ese pasa por alto la ofensa, si te equivocaste, levántate, vamos, tú puedes. Esa paciencia que tienen para enseñar una y otra vez, que se me olvidaba una cosa y Laura otra vez, ven Liri, esto es así, esto es asado, cuando tú te cases, esto te va a traer problemas. Esa paciencia que tienes como pastora y como madre te lo agradezco. Hoy en día los abuelitos de mi esposo se fueron y le dijeron, tienes una mujer excelente, valórala muchísimo. Y lo que soy hoy en día se lo agradezco primero a Cristo, pero ellos han sido el canal de bendición para mi vida. Y uno de esos hábitos es conectarme con Dios, poner a Dios primero, darle gracias a Dios todos los días, adorarlo a Él. Ellos siempre me enseñaron, siempre tienes que buscar a Dios, siempre tienes que meter a Cristo en todo, en todas las áreas de mi vida. Ahorita tengo poco tiempo de casado, pero eso lo he puesto en práctica. Sus consejos llegan rápidamente. Cuando no sientas que es injusticia, métete al baño, ora. Son cosas que de verdad las estoy poniendo en práctica y le agradezco mucho a Dios. El hábito de orar es importante para la vida de un cristiano. Soy joven, no me arrepiento de haberle entregado mi vida a Cristo a los 15 años. Hoy en día salí de la casa de Laura como una princesa. Ojalá tengan la oportunidad de ver las imágenes. Salí como una princesa. Podemos compartir esas imágenes, claro que sí, como Liri salió de la casa. Así es, bella, preciosa. Y me di cuenta de eso y le dije, pastora, salí como una princesa de tu casa, como ella lo soñó. El sueño de ella me lo inyectó. Tú vas a salir de aquí con velo y corona. Y con velo y corona salí, pero porque ella me inculcó mucho mis principios. Guárdate, valórate como mujer, arréglate, eres bella. Tu autoestima siempre tiene que estar como Dios manda. Eres valiosa, valórate. Esas fueron las palabras que más me llegaron. Tienes que amarte a ti misma y el hombre que te consigas te tiene que amar y valorar así como mi esposo me ama. Y yo doy fe de que el esposo la trata como una reina, no como una princesa, como una reina. Y me encanta ese respeto que ellos se tienen mutuamente. Yo creo que eso debería ser un hábito hoy en día en los hogares venezolanos y es el respeto mucho en pareja. El tiempo que también ellos se dedican, son pastores en un ministerio, pero también en ese tiempo tan fuerte que es esta labor pastoral, ellos se dedican un tiempo de ellos dos, como pareja. Creo que ese es un hábito que debe meterse en todos los hogares venezolanos. Tómense un tiempo en pareja, tómense un tiempo para compartir en familia, que esos son los momentos que yo atesoro en mi corazón, que viví con ellos. Irnos un momentico, esparcirnos con los niños, de verdad que fue excelente vivir con usted. Agradecida con Dios sobre todo. Gracias por esas palabras. No sé si vinimos a este programa a llorar, aquí estoy tratando de no. Hábitos de la casa. Qué bueno haber podido ser un canal de bendición para la vida de Liris, que ahora está emprendiendo un nuevo camino como mujer casada. Y me gusta cuando ella tocó el punto de cosas que hay parejas que han perdido, y es el hábito de compartir en pareja. Justamente estaba viendo una película anoche, me puse a ver una película donde un matrimonio estaba a punto de romperse, estaba muy mal, estaban en una situación donde de hecho ya el hombre le estaba pidiendo el divorcio, ya el hombre tenía inclusive una amante, pero yo podía ver cómo ese matrimonio se fue resquebrajando y ella, la mujer, reconocía que después que llegaron los niños, ella se convirtió en mamá y se olvidó de que también era esposa, se olvidó de que también era mujer, perdieron el hábito de comunicarse entre ellos como pareja, perdieron el hábito de compartir tiempo en pareja, de salir, de esparcirse, de divertirse, de tener tiempo para ellos. Ella simplemente se dedicó a ser mamá. No, creo que eso es un error que hoy en día las mujeres cometen. Y de verdad que yo me llevo ese ejemplo, que a pesar de todas las cosas, del tiempo, que hoy en día el tiempo no rinde. Eso es algo que estoy aprendiendo a hacer y es aprender a trabajar con el tiempo, otro hábito que deberíamos
implementar en los hogares también es ese. Pero el tiempo ustedes siempre lo tienen y yo creo que esa es la clave. Y sobre todo Cristo, que ustedes siempre ponen a ganar a Cristo, es la clave. Y dedicarse el tiempo de que no se olviden de que son esposos, son uno solo. Necesitamos, ya que caímos en este punto, necesitamos retomar eso definitivamente. Necesitamos retomar los que perdieron, el hábito de conversar, el hábito de tomarse un tiempo para, mira, lo acabas de decir, lo más importante de todo lo que ella ha dicho es el hábito de comunicarnos con Dios, el hábito de la oración. Le añado, como siempre, el hábito de la lectura de la palabra. Esto es el mejor hábito que cualquier ser humano puede tener, tomar, adoptar. Y de allí parte todo lo demás. Cuando tienes una relación correcta con Dios, mira, si hablamos de un hábito y específicamente y estrictamente lo que es un hábito, estamos hablando de una conducta que tú repites consuetudinariamente, frecuentemente, a diario posiblemente, y por ende se convierte en un hábito, porque lo repites mucho, ya lo haces hasta por inercia, ya lo haces, te sale solo. Tú deberías tener el hábito de hablar con Dios. De hablar con Dios a diario. Y en todo momento. Lo bueno y lo maravilloso del Espíritu Santo es que te conectas directamente. Yo puedo estar aquí sentada, pero después, Dios mío, ayúdame. Y de hecho lo estoy haciendo, porque es difícil estar aquí y exponerse en cámara. Y esa es la importancia de orar y de tener una comunión correcta con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, y vamos a partir del principio de qué es orar. Orar es hablar con Dios. Es que el problema es que a veces le ponemos mucho protocolo al asunto. Sí. Y a veces creemos que necesitamos de repente un intermediario allí, alguien que me conduzca en el camino, no sé, para orar, no sé, qué sé yo, necesito el pastor al lado mío o alguien que me enseñe. Hay un principio base para la oración, que tú entiendas que orar es hablar con Dios, estar en secreto con Él, y cerrada la puerta, como lo dice la palabra, en el lugar secreto, hablar con Él, pero la comunión es otra cosa, que por supuesto que involucra la oración, claro, que es el hablar con Dios, pero la comunión es algo que tú vives a diario. Y esto también tienes que hacerlo un hábito en tu vida. O sea, la comunicación con Dios no solamente es ese momento donde de repente te arrodillas, el que tiene la capacidad de hacerlo, claro, donde te levantas en la mañana, deberías tener el hábito de levantarte en la mañana, quiero culminar esta idea, y antes de hacer cualquier cosa, dedícale unos minutos a darle gracias a Dios, vuelve el agradecimiento un hábito también. Dale gracias a Dios por el día que comienza, dale gracias a Dios porque te permitió levantarte con vida, dale gracias a Dios por lo que tienes y aún por lo que no tienes, darle gracias a Dios por la familia, agradecer, encomendar tu día al Señor. Recuerden lo que les he dicho muchas veces, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tómate este tiempo, esto no te puede faltar, vuélvelo una rutina, vuélvelo un hábito, así como, supongo yo, que todas las mañanas te levantas y te cepillas los dientes, o todas las noches antes de acostarte te cepillas los dientes, o tal vez no puedes salir de la casa sin comerte la arepa o el desayuno, sea lo que sea así el hábito de la oración, de encomendarle tu vida a Dios. Pero voy a lo que está hablando Liri, más allá de la oración, la comunión. Estar en comunión con Dios es algo que es todo el día. Como ella lo dice, ella está sentada ahí, pero ya está ahí orando. Lo acaba de decir, yo sé que es así somos nosotros. Eso lo practicamos el hábito de tener comunión con Dios. Volvemos la comunión con Dios un hábito en nuestra vida. Estamos en comunicación con Él constante. Vas a montarte en el carro, comunícate con Dios. Dile que te guarde de accidente, de robo, de hurto, de secuestro, que te guarde de los hombres violentos, de los hombres sanguinarios, que te guarde del mal. Vas a cobrar, encomiéndale ese salario al Señor. Señor, realmente esto en mis manos no rinde, pero mete tú la mano, Señor, y haz que este dinero sea productivo, multiplica este dinero. Está aquí sentada y está orando, Señor, ayúdame, quiero hablar las palabras que convienen, quiero decir esas palabras que edifican al que está oyendo, que pueden traer un cambio, una transformación. Convierte la oración en un hábito, convierte la comunión con Dios en un hábito. Mete a Dios en todo. Eso es algo que aprendió y ya lo dijo en la casa. Liris, mete a Dios en todo. Mete a Cristo en todo. Si tú metes a Dios en todo, te va a ir bien en todo.
Si tú le encomiendas a Dios cada área de tu vida, pues en cada área de tu vida vas a tener éxito. Se acaba de casar, por supuesto que encomendó a Dios su matrimonio. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vas a tener éxito, Él te va a dar éxito en todas las cosas. Hay tantos hábitos, pero los mejores los acabas de compartir. Hablar con Dios, el mejor hábito que te podemos aconsejar. Y cuando te sientes triste, adorarlo. Siento que el alma se conecta con el espíritu. Bueno, Liri, yo te agradezco por haber aceptado la invitación aquí. Yo sé que a veces ustedes detrás son unas tigres, pero aquí adelante están así como que, Dios mío. No, pero gracias por haber venido. Y bueno, hemos llegado al final como siempre y no nos vamos sin agradecer a Avivamiento León de la tribu de Judá. Estamos en la avenida 4 de Mayo. Recuerda que allí estamos para servirte, para darte consejería espiritual, para orar por ti, para lo que podamos hacer por ti. Estamos allí. Nuestros servicios son los miércoles a las 5 de la tarde y los domingos en 2 horarios, 8 de la mañana y 11 de la mañana. También tenemos servicios en vivo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube en el mismo horario. Y nos consigues a través de @Avivamiento León de la tribu de Judá. Gracias también a Delicias Emmanuel. Ellos tienen todo lo que necesitas para tus pasapalos, en repostería, para la lonchera de los chamos, Delicias Emmanuel. Gracias también a la panadería El Paisa, la fusión perfecta entre Venezuela y Colombia. Allí en Por la Mar está Panadería El Paisa. Gracias a mi manicurista Selena Montenegro. Para lucir las uñas más preciosas, las manos y los pies más hermosos, búscala a ella, Selena Montenegro. Gracias también a mi maquilladora Esther Sánchez, la mejor make-up artist de Margarita y de Venezuela entera. Gracias a Natalie Díaz, asesora de seguros, porque mejor es tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Natalie Díaz, asesora de seguros. Gracias también a la gente de Datalink, el internet más veloz de la isla de Margarita y más allá. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa.